Pasamos con Pasamos con uno de los siguientes temas que van a ser los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos, pues como ya les había mencionado, los que se van a estar hablando o son estos elementos químicos que se van a estar moviendo principalmente por la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera, y son los elementos esenciales para los seres vivos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos esenciales para los seres vivos? Pues son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Actualmente, como se ve ahí en la imagen, pues la mayoría, bueno, no la mayoría, todos los ciclos biogeoquímicos se encuentran actualmente amenazados por problemas antropogénicos, principalmente por contaminación. Entonces, pues esos se han visto alterados en su ciclo. Vamos con un ciclo que, bueno, este no es un, ya les había comentado, este no es un ciclo eh, bioquímico, pero sí es un ciclo muy importante para todos los seres vivos. Este ciclo es el ciclo del agua. El ciclo del agua, pues es importante porque gracias a él se pueden estar llevando a cabo pues diferentes tipos de síntesis dentro de los organismos, se pueden estar transportando elementos como los de los ciclos químicos en algunas otras partes, ¿no? El ciclo del agua pues es muy importante porque se llega a encontrar en aguas continentales, en lugares como ríos, presas, agua subterránea, se encuentra en los mares. De hecho, todavía recuerdo, creo que fue en el 2010, había una petición de algunos científicos por quererle cambiar el nombre a nuestro planeta y en vez de llamarse planeta Tierra, querían llamarlo acuática, ¿no? Por la gran cantidad de agua que existe. Y también podemos encontrarlo en la atmósfera, principalmente en la troposfera, en presencia de nubes. Aquí tenemos una imagen, pues creo que yo creo que todos conocen el ciclo del agua, ¿no? Es muy sencillo, habla principalmente sobre cómo se llega a transportar el agua en estas tres esferas. Y pues evidentemente vamos a empezar con el número uno que se encuentra aquí, ¿no? La evaporación. Gracias a la luz solar, pues bueno, cuando la luz solar choca en la superficie del agua o la superficie de la Tierra, pues se convierte en ondas caloríficas y estas ondas caloríficas ocasionan que se evapore el agua. Por lo tanto, el agua tiende a evaporarse y como ustedes saben, a mayor altura dentro de la troposfera, pues existe menor temperatura. Entonces, este vapor que se evapora, eh, este vapor de agua, perdón, llega a formar gotitas, ¿no? Y formaciones de nubes. Algunos, pues evidentemente llegan a formar cristales de hielo, como el que se vio, si no mal recuerdo, hace como un mes o 2 meses, que se veía alrededor del Sol, se ven como un arco iris, no, pero no son otra cosa que cristales de hielo. Algunos de estos, pues evidentemente llegan a precipitar en los continentes y al precipitar, pues en forma de lluvia, en forma de hielo, en forma de nieve, pues llegan a caer en el continente y pues algunos llegan a formar lo que son ríos, lagos, y posteriormente llega de nuevo al mar. Mucha de esta agua llega a filtrarse y quedar dentro del continente, bueno, en algunos mantos acuíferos. No voy a entrar mucho en detalle de lo del ciclo del agua, solamente es para mencionar por qué es importante para los otros ciclos, ¿no? El agua, pues evidentemente, como sabemos, es muy importante y es aprovechada no solamente para nosotros los seres humanos, sino también es aprovechada por los ecosistemas, ¿no? Y como lo estuvimos viendo, gracias al agua, pues hay una gran diferencia de ecosistemas y lo podemos ver aquí en Pachuca, ¿no? Si se dan cuenta de este lado de Pachuca,
tenemos un matorral xerófito y esto es porque existe menor precipitación que en la Sierra de Apachuca. Allá por el Real, por el Chico hay mayor precipitación y por lo tanto esa cantidad de agua y de humedad hace que también cambien algunos ecosistemas, ¿no? Y pues el agua, pues como se ve aquí, es aprovechada para cultivos, es aprovechada también para generar energía. Y bueno, esto lo pongo eh, para los físicos, pero ahorita no estoy dándole a los de física. Y el agua, pues también es muy importante para poder estar enfriando algunos lugares o núcleos atómicos de estas empresas que se encuentran principalmente en Europa. Ciclos bioquímicos. Vamos a entrar con el ciclo del azufre. Y aquí quería comentarles pues que existen dos tipos de ciclos principalmente, ¿no? Los podemos dividir en dos grandes grupos. Los ciclos gaseosos y los ciclos sedimentarios. Los ciclos sedimentarios son el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. Y los ciclos gaseosos pues puede ser, bueno, no puede ser, es el ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno y el ciclo del oxígeno. Pues si quieren pueden ir poniendo pausa en estas diapositivas y yo les voy a ir comentando, más que nada aquí le pueden poner también pausa, yo les voy a ir comentando en estas imágenes algunas características. Bueno, pues el ciclo del azufre es un nutriente secundario que es requerido por plantas y animales. Aquí hago una pregunta, ¿en qué biomoléculas podemos encontrar nosotros azufre? Bueno, podemos encontrarlo, por ejemplo, en los ácidos nucleicos, en algunas proteínas, por lo tanto es de suma importancia para poder realizar diversas funciones en animales y en plantas. Además está presente, pues como ya les decía, en las proteínas y pues bueno, es un elemento esencial para todos los seres vivos. El ciclo del azufre circula a través de la biosfera de la siguiente manera. Por una parte se comprende del paso del suelo, o bien principalmente por el arrastre de la lluvia. Este elemento químico llega a las plantas y regresa nuevamente al suelo y al agua porque muchas de estas plantas pues es alimento de otros organismos de la cadena trófica. Algunos de los compuestos sulfúricos presentes en la tierra son llevados al mar por los ríos, o sea, son arrastrados mucho de este azufre y este azufre es devuelto a la tierra por un mecanismo que consiste en convertirlo en compuestos gaseosos como el ácido sulfídrico y el dióxido de azufre. Pero desgraciadamente, como les había comentado, por los motores de combustión interna, por la contaminación de los automóviles, se está generando mayor cantidad de azufre en el ambiente y por lo tanto, pues hay lo que se conoce como lluvia ácida, que es prácticamente ácido sulfídrico que está cayendo y dañando a muchos ecosistemas. Bueno, el ácido sulfídrico y el dióxido de azufre, estos llegan a la atmósfera y vuelven de nuevo a la Tierra principalmente por lavados o por lluvia. Y parte del dióxido de azufre puede ser directamente absorbido por las plantas desde la atmósfera. Pero, pues evidentemente, como ustedes lo llegaron a ver en algunas partes de procariontes, eh, las bacterias desempeñan pues un papel muy importante para poder reciclar el azufre. Cuando está presente en el aire, la descomposición de los compuestos de azufre, incluyendo la descomposición de, de algunas proteínas por la muerte de algunos animales, se produce lo que es el sulfato. Aquí tenemos nosotros el sulfato. Dice, bajo condiciones, bueno, anaeróbicas, el ácido sulfúrico, que es lo que se llega a producir como gas,
tiene un olor, de hecho, creo que alguna vez han olido ácido sulfúrico en sus pruebas de bioquímica o en sus pruebas de química del bachillerato y tiene un olor así como a huevos en putrefacción. Bueno, tanto el ácido sulfúrico como el sulfuro de dimetilo, que llega a evaporarse en este proceso, son productos principales y estos llegan principalmente a la atmósfera. Algunos de estos son oxidados y se convierten en dióxido de azufre. Entonces es otra forma. Entonces llegan a ser oxidados principalmente por la presencia de oxígeno y caen aquí como dióxido de azufre y vuelven a ser arrastrados aquí por la lluvia. Bueno, ¿qué otra cosa me falta de aquí? Creo que sería prácticamente todo. Puntos importantes del ciclo del azufre, pues hay diferentes eventos importantes, ¿no? El azufre, por ejemplo, como sulfato es aprovechado e incorporado para principalmente para las plantas vegetales, para realizar funciones importantes. Los consumidores primarios adquieren el azufre cuando se alimentan de estas plantas. El azufre, así recapitulando, puede llegar a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre. Y estos dos gases también pueden provenir de volcanes, de la erupción de algunos volcanes y la descomposición, como ya lo había mencionado, de materia orgánica, de la muerte de los organismos, ¿no? Cuando en la atmósfera se combinan estos compuestos de azufre con el agua, se forma lo que es el ácido sulfúrico y esto es la famosísima lluvia ácida. Bueno, aquí estos se los dejo para que ustedes lo vayan leyendo. Recuerden que nada más les hago aquí un comentario. Muchos de los eh, nutrimentos que se les llegan a poner a los monocultivos así como el maíz, jitomate, pues son muy ricos en azufre, ¿no? Y eso ocasiona pues un desequilibrio en estos ciclos biogeoquímicos. Pues vamos con el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo pues, es un ciclo también sedimentario. Es un ciclo que es muy sencillo y su importancia es porque pues gracias al fósforo también se pueden encontrar o se pueden formar varias biomoléculas. Una de estas pues se encuentran y es un peldaño principal de los nucleótidos del ADN, los grupos fosfatos, ¿no? Que se unen a un azúcar y a unas bases nitrogenadas. Recuerden que los nucleótidos están formados por esos tres componentes, ¿no? Y también algo muy importante, pues esos grupos fosfatos se unen con unos ácidos grasos y se forma lo que son los fosfolípidos. Y estos fosfolípidos pues son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque son parte fundamental de la membrana celular. ¿Dónde podemos encontrar fósforo? Pues en cenizas de volcán, en la meteorización de algunas rocas ricas en este compuesto químico. Y bueno, el ciclo del fósforo, la materia orgánica, principalmente los excrementos de muchos animales, contiene eh, fósforo. También la muerte o los restos de algunos vegetales llegan a contener grandes cantidades de fósforo. Esta se llega a descomponer y el fósforo queda disponible para ser absorbido por las raíces de las plantas, en donde se unirá de nuevo a compuestos orgánicos, como las biomoléculas que estuvimos viendo, y después de atravesar las cadenas alimentarias vuelve otra vez a los descomponedores, con lo cual se llega a cerrar el ciclo. Entonces prácticamente es un ciclo muy sencillo. Aquí está lo que les decía, yacimientos minerales de fósforo son aprovechados principalmente para minería y también para la fertilización. Y también lo mismo como en el azufre, ¿no? Un aumento, un exceso incontrolado de esos fertilizantes, pues está provocando problemas en estos ciclos. Vamos con el ciclo del nitrógeno, que es uno de los ciclos que muchas veces les llega a costar un poquito más de trabajo entender. Aquí les dejo yo
estas diapositivas para que le pongan pausa y lo pueden ir leyendo. Aquí se los voy diciendo y yo me voy a ir directamente aquí en esta partecita, ¿no? También le pueden poner flechas, aquí se los dejo bien descrito qué es lo que pasa en el ciclo del nitrógeno. Pues el ciclo del nitrógeno es un elemento muy básico, principalmente porque llegan a formar biomoléculas importantes como las bases nitrogenadas. Y recuerden ustedes que las bases nitrogenadas eh, son las que van a formar a estos polímeros pues bueno, aquellos que se llaman aminoácidos. Entonces, es un elemento muy básico, como les digo, de la vida y está presente en determinadas reacciones químicas e intercambios entre la atmósfera, el suelo y los seres vivos, que pues, evidentemente están relacionados con el suelo, ¿no? Entonces, muchas de las plantas aprovechan el nitrógeno, pero no todas las plantas pueden absorber el nitrógeno ambiental. Por lo tanto, intervienen fundamentalmente en estos ciclos vegetales bacterias fijadoras de nitrógeno. En este proceso, el nitrógeno pues se incorpora al suelo para ser absorbido por los organismos vivos antes de regresar a la atmósfera. Algo muy importante es que los organismos vivos no podemos utilizar directamente el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera en forma gaseosa. Y recuerden ustedes que el nitrógeno es abundante en la atmósfera, llega a formar el 71% de los elementos que se llegan a encontrar. Por lo tanto, pues debe de ser transformado previamente en nitrógeno orgánico, que este nitrógeno orgánico ya es asimilable para los seres vivos. Este nitrógeno orgánico es lo que se conoce como nitratos y amoníaco. ¿Cómo se consigue esto? Pues bueno, fundamentalmente por la fijación biológica, aunque también algo bien interesante, las radiaciones cósmicas, estaba leyendo un artículo de radiaciones cósmicas, los rayos, la energía intervienen en este proceso y pueden llegar a fijar este nitrógeno atmosférico en el suelo y convertirlos en nitratos y en amoníaco. Bueno, ¿qué otra cosa importante les puedo comentar del ciclo? Pues como lo estamos viendo, acuérdense que esta es la materia de desarrollo sustentable, pues lamentablemente los humanos también influyen en el ciclo del nitrógeno y podemos sobrecargarlo como los otros que hemos estado viendo. Esto puede ser observado en cultivos intensivos, monocultivos, que obligan a añadir fertilizantes nitrogenados para fertilizar las tierras y a la tala de árboles que hace descender el contenido de nitrógeno en los suelos. Entonces, pues como ven, es una problemática muy, muy importante. Vamos con el ciclo del carbono, que también es un ciclo muy sencillo, no es un ciclo complicado para nada. El ciclo del carbono, aquí les dejo esta imagen, es también fundamental. Todos son fundamentales porque ya les comenté que son los bioelementos que son esenciales para formar las biomoléculas. Pero este principalmente es el soporte de los organismos. Acuérdense que la estructura de la mayoría de las biomoléculas pues son cadenas de carbono. Pues bueno, mediante la fotosíntesis las plantas absorben el dióxido de carbono que existe en el aire o en agua también y lo acumulan en tejidos vegetales en forma de grasas, proteínas, carbohidratos. Posteriormente, los animales, los herbívoros, se alimentan de estos vegetales, de los que obtienen energía para después eh, pasarlo a la siguiente nivel trófico y lo que veíamos, transferir la energía a los demás niveles. Esta energía pues sigue varios caminos diferentes, ¿no? Por un lado es de vuelta a la atmósfera como dióxido de carbono mediante la respiración principalmente de los animales. Por otro lado, se puede ir también al medio acuático donde puede quedar como sedimentos orgánicos o combinarse con las aguas para producir carbonatos y bicarbonatos.
que también un dato interesante, estos carbonatos y bicarbonatos suponen el 71% de los recursos de carbono en la Tierra. Bueno, cuando se llegan a acumular en algunas zonas húmedas, genera lo que es la turba, que es, bueno, resultado de una descomposición incompleta, lo que da lugar a la formación de depósitos de combustibles fósiles, como el petróleo, carbón, el gas natural. Bueno, el ciclo del carbono va a quedar completo gracias a los descomponedores, los cuales van a llevar a cabo procesos de mineralización y descomponen algunos restos orgánicos, cadáveres, excremento. Mm, bueno, otra cosa importante, la actividad que se lleva a cabo por los organismos autótrofos y por algunos heterótrofos en el ciclo del carbono también entra en el carbono liberado mediante la putrefacción y la combustión. O sea, aparte de que los autótrofos y los heterótrofos están en contacto con este elemento, pues también se puede liberar este carbono por putrefacción y por combustión. Bueno, hasta aquí dejamos los ciclos. Recuerden que ustedes pueden ponerle pausa a estas diapositivas, que pues es prácticamente lo que les estoy comentando. Y nos vemos en los siguientes videos.